Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hablar, no de nosotros, vamos a hablar de las misericordias de Dios, amén. Yo creo que nuestro testimonio no se trata de qué hemos hecho nosotros o qué somos nosotros, es qué ha hecho Dios en nosotros y con nosotros. Le digo a Jackie, yo no tengo mucho que decir, tú eres la que tienes un libro que contar. Jackie sí tiene para escribir una novela. Sí, ella vamos a alternar nuestro testimonio para que puedan conocernos un poquito más. Mi vida se resume mucho al Evangelio gracias a mi mamá. Hay un texto de la Biblia que me gusta mucho y es bien conocido cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo entendí lo que ese versículo significa a través de lo que hizo mi mamá en nuestro hogar. Y ese era el poder del que habla la Biblia. En mi casa mi mamá se convirtió al Evangelio, pero por razones de que mi papá era alcohólico, le impidía a ella asistir a la iglesia. Yo siempre digo que en mi infancia yo crecí en el Evangelio, pero no necesariamente en la iglesia. Yo tengo recuerdos de ir a asistir a una iglesia una o dos veces en mi infancia. Pero si a mí me preguntaban en la escuela, ¿eres cristiano? Yo decía sí, porque mi mamá, cuando mi papá se salía a tomar o se salía con sus amigos, se metía abajo de la cama, sacaba una Biblia, literalmente, hermano, sacaba una Biblia de abajo de la cama que la tenía escondida para leernos la Biblia a mí y a mis hermanos. Yo me sé los cantos del himnario sin ir a la iglesia porque mi mamá no los enseñaba. Para mí eso es el poder del Evangelio. Si yo le pusiera un tema, mi testimonio sería el poder del Evangelio. Y este Evangelio, amado, que se impregnó en mí en mi infancia, va muy relacionado a lo que dice también Proverbios, cuando dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque sin asistir a la iglesia siempre crecí con ese temor a Dios, ese temor al Evangelio. Y hubo un capítulo en mi vida, ya en mi juventud, que se lo quiero platicar antes de pasar el lugar a Jackie, que marcó ese temor a Dios que mi mamá me inculcó. Yo a la edad como de 15 años fui secuestrado. A mí me secuestraron, iba caminando, un día iba a reunirme con mis amigos. Ya para ese tiempo yo ya empezaba a entrar en una especie de rebeldía en mi vida. La juventud que empieza a traerte, ya ves, las malas amistades. Empiezas a querer ser atraído por el mundo. El diablo quiere destruir lo que Dios va a crear, lo que ha creado en ti, ¿verdad? Yo a la edad como de 15 años iba caminando a juntarme con mis amigos y sale una persona de donde yo vivo. Esto que le estoy platicando fue documentado, llegó a las autoridades, la persona fue encarcelada, fue algo grande. Llego a esa calle y hay alguien detrás de mí que me estaba apuntando con una pistola y me empezó a decir que por qué lo estaba siguiendo. Estaba bajo la influencia de las drogas, desafortunadamente. Me empieza a decir que por qué lo estaba siguiendo, que por qué lo quería matar. Y yo le decía: no, yo no te estoy siguiendo, yo no te quiero matar, yo nada más estoy pasando por aquí. Y me dice: no, tú a mí me quieres matar. Me puso la pistola en la cabeza y o sea, solo se lo estoy resumiendo, pero fueron minutos largos. Esta persona, cuando me pone la pistola en la cabeza, yo en ese momento, a mí no me daba miedo morir, hermanos. A mí lo que me daba miedo era que yo no estaba bien con Dios. Y inmediatamente se me vino a la mente todas las oraciones de mi mamá, todo lo que mi mamá me había enseñado. Y yo dije: yo no estoy bien con Dios. Es difícil decir lo que voy a decir porque esta persona, sus hijos hoy día son amigos míos, pero él tenía ya antecedentes de asesinatos. Yo sabía que no estaba jugando. Cuando yo estaba en ese momento allí, yo sabía que mi vida ya estaba al límite y yo dije: Dios mío, lo único que quiero es estar a cuentas contigo, quiero que me perdones, pero también no quiero defraudar a mi mamá y dejarla triste para toda la vida pensando que su hijo se perdió. Yo le decía: ¿cómo le puedo dejar a mi mamá una señal de que yo me arrepentí? Eso era lo único que a mí me preocupaba, arrepentirme y dejarle a mi mamá la seguridad de que sus oraciones no habían sido en vano. Hermanos, cuando tenía la pistola en la cabeza, después de que esta persona estaba insistiendo,
el gatillo se jaló y es un milagro. Yo siempre digo, hay un versículo de la Biblia, ojalá que lo puedan poner, el de Jeremías. Ahí está, Jeremías 27. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Este versículo a mí me encanta porque este capítulo en mi vida, cuando ese gatillo se jala y la pistola no truena, en ese momento yo dije, Dios, tú tienes algo conmigo, tú tienes algo para mí y no sé lo que va a pasar, pero mi vida tiene que cambiar. Fue un evento grande, pasaron horas, me llevó a su casa, pasaron muchas cosas allí, pero yo en ese momento yo sabía que Dios estaba conmigo. Esa pistola se jaló en mi cabeza y la bala no salió, y recuerdo que esa persona se enojó con la pistola y luego disparó a puertas y ventanas y hizo un quebradero. Yo dije, esto no es un milagro, esto no es una casualidad, esto es un milagro. Y Dios tenía un plan conmigo, Dios tenía un plan en mi vida, y ahí es donde digo el poder del evangelio, porque las oraciones de mi mamá tenían efecto y tuvieron efecto en mi vida. Voy a platicarles más adelantito un poquito más sobre tal vez mi juventud o mi adolescencia, pero quiero pasar el lugar a Jackie. Solamente quiero decirles, esto no se trata de nosotros, no se trata de nuestra vida, se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si tienes niños, si tienes nietos, si tienes sobrinos, ora por ellos, háblales de Dios, háblales del evangelio, porque llega el momento que están en una situación como la que yo estuve. Ahí es donde te acuerdas que hay un Dios, ahí es donde sabes a quién clamar, y ahí es donde viene la esperanza y el socorro. Dicen a la palabra del Señor, ¿a quién podemos ir si solo tú tienes palabras de vida? Amén. Vamos a dejar que Jackie nos comparta un poquito. Dios les bendiga, hermanos. Ay, a diferencia de Primo, que gracias a Dios tuvo su mamá, que yo he podido agradecerle a su mamá lo que ella ha hecho en su vida de él y el impacto que el evangelio hizo en ella, y por medio de ella, gracias a Dios que el evangelio me alcanzó a mí. Mi infancia fue muy diferente, mi crianza fue totalmente diferente. Aunque me he subido varias veces a hablar delante de personas, a hacer entrenamientos, a hablar de otras cosas, es muy difícil hablar de nuestra vida personal. No sé a cuántos se pueden relacionar con eso. Es muy difícil hablar, y más porque sabemos que hay cosas que hemos pasado que son dolorosas, que aunque sabemos que Dios nos ha sanado, de todos modos sí, duelen cuando salen. Mi vida infantil, recuerdo muchas de las experiencias negativas, porque desde que tenía 5 años presencié cuando un carro atropelló a mi tía, una hermana de mi mami. Entonces, eso es como cuando me acuerdo de mi vida infantil, eso es algo que se me viene a la mente. Luego después yo, como a los 7 años, empecé a sufrir molestias sexuales por medio de una persona que hacía eso conmigo cuando yo era niña. Y era alguien en quien mis papás confiaban. Entonces, son como cuando me recuerdo de mi niñez, es muy pocos son los recuerdos alegres, son más los recuerdos tristes. Pero estoy hablando de esto como dice Primo, para hablar de lo que Dios sana y lo que Dios restaura, y cómo Dios nos ayuda a través de estas situaciones. Y aunque yo en esas situaciones, yo no me crié en el evangelio, me crié católica, pero muchos sabemos que cuando somos católicos no tenemos una relación con Jesús de la forma como la tengo hoy. Entonces, pero lo más difícil de eso fue que luego a los 9 años a mi papá lo balacearon. Mi papá andaba por mal camino, mi papá andaba en negocios ilegales. Mi papá era narco, o sea, no sé cómo le puedan llamar. Mi papá andaba en negocios no buenos. Entonces a mi papá un día, desafortunadamente, en una transacción que él tenía, mataron a todos los demás que estaban allí menos a él. Él fue el único que sobrevivió, pero sí sufrió una bala en la cabeza que lo dejó cuadrapléjico. Eso es que él no podía mover ni sus manos ni sus pies. Entonces todo esto fue antes de los 9 años.
De allí, de los 9 años en adelante, mi vida cambió aún más. O sea, la niñez fue alrededor de mi papá. Mi papá estuvo en el hospital como por un año. Mi mamá tuvo que estar atendiendo a mi papá. Yo tuve que asumir muchas responsabilidades. A los 12 años yo ya andaba manejando, ya andaba haciendo el mandado de la casa, ya andaba pagando los biles, ya andaba cortando el césped de la casa. O sea, ya tenía muchas responsabilidades porque eso era lo que lo que me tocaba hacer. Nos cambiamos mucho de lugar también porque creo por todo lo que le había pasado, a lo mejor él tenía miedo de vivir en un solo lugar, teníamos que ir a diferentes lugares. Pero yo sé que siempre creía, o sea, siempre he creído en Dios, pero en esos momentos, ahorita lo que les estoy platicando, en esos momentos no tenía ninguna relación con Dios. Entonces todo esto estaba yo simplemente viviéndolo. Yo sé que, ahora lo sé que Él siempre estuvo allí, su mano siempre me salvó de muchas otras cosas, porque luego en mi adolescencia, desafortunadamente mi papá siguió todavía con algunos negocios, siguió haciendo otros tipos de negocios, yo seguía en la escuela y era muy difícil a él decirle que no, era muy difícil que no. Yo o sea, lo adoro, fue mi papá, pero era muy difícil decirle que no. Y el estar haciendo todas estas cosas con él me llevó a mí a tener una crisis nerviosa como a los 17 años, en la que yo tuve que decirle a él, y los doctores le dijeron a él que me dieran más tiempo libre, que era mucho para una niña de mi edad estar haciendo todo lo que yo estaba haciendo. Tenía hasta una úlcera en el estómago, o sea, fue algo que me llevó a tener problemas físicos. Y en ese momento fue cuando yo recuerdo que yo le dije que yo ya no le iba a poder ayudar más con sus negocios y con sus cosas, y a mí aparte no se me hacía correcto. Algo en mí me decía, yo gracias a Dios nunca toqué droga, nunca hice nada, pero todo lo tenía acceso a todo lo que podía haber tenido. Sé muchas cosas que una niña de esa edad no debe saber. No estoy entrando en detalles porque es muchas cosas explícitas que es difícil compartir, pero fui expuesta a muchas cosas y tristemente por consecuencia de eso, las drogas no deja nada bueno, ya sea al que lo usa o al que lo vende o al que lo transacciona, no deja nada bueno, afecta a todos. Un amigo ha llegado a mi papá durante ese tiempo también llegó a abusar de mí sexualmente, y yo no pude decirle a mi papá, no podía decirles a mi mamá. Entonces sufrí muchas cosas que pasaban a consecuencia de eso, muchísimas. Entonces yo lo único que me enfocaba era seguir en la escuela. Eso siempre me encantó, me encantaba tener buenos grados en la escuela, pero yo sentía que era lo único que yo podía controlar, porque no había ninguna otra cosa de mi vida que yo podía controlar más que eso. Entonces en mis 20s, yo pienso que yo también ya empecé a tomar responsabilidad sobre mis actos y mis decisiones, porque ya en mis 20s conocí al papá de mi hijo. Me fui a vivir con él y a los 24 años nació, gracias a Dios tuve a mi hijo, que muchos de ustedes lo conocen, a mi hijo mayor. Y al principio la relación fue linda, pero luego también me destrozó muchísimo. Tristemente, yo creo a veces como por el apego que yo tenía a mi papá, busqué también una persona que era muy parecida a él en ese sentido. Sufrí violencia doméstica, infidelidad, varias amenazas. Me costó mucho trabajo poder separarme de esa relación. Fue también algo muy, muy doloroso, que en realidad fue hasta que yo casi no lo he platicado mucho. Creo hace como 1 año, 2 años, alguien me invitó a hablar acerca de la violencia doméstica, y yo no lo había hablado mucho porque yo nunca quise lastimar a mi hijo. A pesar de que yo sufrí por eso con el papá de él, yo a mi hijo nunca le quise llenar su mente de todo eso que yo viví, porque no quería que él tuviera eso en él. Y hace 2 años sí empecé a compartir un poco más de lo que yo viví, porque sé que lo que yo viví puede ayudarle a alguien más. Pero
sí, el separarme fue muy, muy difícil y yo tristemente, yo creo por la situación en la que estaba, no veía el bien, seguía haciendo horrores, después yo seguí cometiendo malas decisiones que me llevaban a mucha destrucción de mí misma. Inclusive durante esos, también esa etapa, tuve el DEA, los que se encargan de agarrar a las personas que venden drogas en este país, también me retuvo a mí como rehén. Yo no estaba involucrada en nada, gracias a Dios. Yo tenía mi trabajo, tenía mi carrera, como les dije, siempre me enfoqué mucho en los estudios, pero porque tenía amistades y personas muy allegadas a mí, sí, me tuvieron una vez, me detenieron. Y yo siento que de ahí en adelante como que mi vida empezó a cambiar más porque tristemente esa experiencia me dejó con un trastorno de estrés postraumático. No sé cuántos han vivido eso, saben lo que es. Es de que yo ya no podía salir ni de mi cuarto. No, sentía que alguien siempre me estaba siguiendo porque cuando ellos se acercaron a mí y me detuvieron, me dijeron que tenían como un año siguiéndome, que sabían todos mis pasos, todo lo que yo hacía, lo que andaba haciendo. Entonces para mí fue muy traumatizante esa experiencia y tristemente en mi desesperación de buscar tranquilidad y de buscar paz, porque de ahí mi paz como que se acabó totalmente. Y como les dije, aunque yo no tenía nada que temer, de todos modos sí me asusté muchísimo por lo que ellos me dijeron y la forma en que pasó todo. Yo busqué la santería. Esto era ya casi llegando a mis 30 y fui con una santera y empecé a hacer rituales con la Santa Muerte. Empecé a hacer diferentes rituales que allí la señora me decía, mira, si haces esto, entonces podemos manejar la situación y tú vas a poder volverte a sentir bien. Entonces, sin llegar a detalles, esa era mi desesperación, tanta mi desesperación que llegué a ese punto. Entonces, yo sentía que, o sea, mi vida, en vez de ir enderezando mi vida, iba como que, y entonces yo misma haciendo decisiones que mi vida se iba formando un hoyo más y más y más profundo, y a la vez me iba yo me desesperaba más, y en vez de hacer buenas decisiones seguía buscando en el lugar incorrecto la paz que sabemos que solamente Dios da. Y en ese tiempo sí llegué a ir a la iglesia católica aún más. Me acuerdo que fui al servicio de oración y empecé a sentir una paz, pero nomás la sentía cuando estaba allí, no sabía cómo buscarla de otra forma. Yo desesperada andaba buscando paz de alguna forma u otra. Y así seguí por un tiempo más y seguí tomando malas decisiones en el aspecto personal, emocional mío. Era donde yo sentía que me estaba destrozando mucho. Hice cosas de las cuales jamás había compartido con nadie porque son muy, muy vergonzosas. Pero gracias a Dios, justo cuando toqué fondo, cuando pensé que ya no tenía esperanza, que me sentía totalmente vacía, ahí fue donde conocí a Primo. Y antes de Primo, nadie me había hablado de Dios, nadie me había hablado de Jesús. Yo sentía que Jesús no quería nada conmigo. Yo sentía que por todo lo que yo había hecho, porque son muchas cosas muy feas las que yo he hecho, yo sentía que Él no me amaba, que yo no tenía un espacio en el corazón de Él. Así me sentía yo, que Él jamás me iba a voltear a ver a mí, y más porque en ese tiempo era mamá soltera. Todo lo que había pasado, o sea, había gente que conocían lo que yo había pasado, pero no me conocían a mí como persona. Y entonces cuando lo conocí a Primo, me acuerdo que sin alargar tanto en ese momento, él era mi amigo y yo sabía que él era cristiano, pero no me había invitado a la iglesia. Pero yo un día que yo dije, estaba cansada, destrozada, salí a emborracharme, salí a tomar esa noche y le dije a él, ¿sabes qué? Voy a salir, quiero tomar, quiero perderme, no sé qué hacer, quiero
ahogarme en alcohol, puedes tú ir a recogerme a donde voy a estar, porque te tengo confianza, porque sé que tú puedes ir por mí en la madrugada. Y así pasó cuando él llegó por mí. Inclusive esa noche un chico había tratado de violarme en donde yo estaba. Y cuando él llegó por mí tenía un moretón acá, traía el tacón quebrado, estaba yo muy mal. Y cuando Primo me recoge, él me puso una canción que habla de Jesús y que dice: apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Y cuando él me puso esa canción y él me dijo: es que tú estás buscando la felicidad en todos los lugares equivocados. Dice: la felicidad, el gozo que tú estás buscando solamente lo puedes tener en Jesús. Pero entonces yo me acuerdo bien con nuestra conversación y yo le dije a él: pero Jesús no me va a querer a mí. Él no me puede querer a mí. Yo estoy perdida, estoy aquebrantada. Y entonces gracias. Entonces él se quedó conmigo, porque cuando él me dijo que Jesús sí me podía amar y que sí me podía querer, aún como yo estaba quebrantada, que Jesús no había venido por las personas perfectas, sino por las personas imperfectas como yo. Yo lloré, simplemente lloré. Me acuerdo, él se quedó conmigo por horas, no les miento, fueron horas y horas las que yo estaba nomás llorando y llorando y llorando y llorando. Y a partir de ese momento ya yo empecé a ir a la iglesia con él. Él me invitó a su iglesia. Empecé a ir a la iglesia y inclusive ya me acuerdo una mañana cuando yo empecé a escuchar la radio cristiana. Nunca había escuchado la radio cristiana. Empecé a escuchar a Greg Laurie. Y como que ya de allí, mi corazón y mi mente empezó ahora sí a escuchar la voz de Dios. Ahora sí empecé a poder entender que Él sí me amaba. Y yo me acuerdo que iba manejando un día, inclusive cuando yo lo recibía a Él en mi corazón por medio de la radio. Y mi proceso de transformación ha sido difícil, porque todo esto que yo viví, ahorita se lo resumí, pero hay muchos detalles, fue mucho dolor. Y cuando yo empecé en el Evangelio, inclusive hubieron muchos también problemas, muchas barreras. Cuando yo empecé, fuimos novios, después nos queríamos casar, no nos querían casar. Donde estábamos asistiendo a la iglesia antes, tampoco querían bautizarme. Entonces yo siento, ahora lo entiendo, que en ese momento como que, yo siento que el enemigo tenía unas cadenas tan fuertes sobre mí, que estaba tratando de hacer lo que fuera para que no pudieran quebrarse, para que yo me desanimara. Pero gracias a Dios, a Primo, porque él seguía diciendo: no, nosotros vamos a seguir y tú no te desanimes. Y aunque no te quieran bautizar, yo me acuerdo que él tuvo que hablar y pararse al frente para justificar el por qué sí tenían que bautizarme. Yo tenía ya un año yendo a la iglesia y yo pienso por las cosas que sabían de mí, de mi pasado, ellos sentían que era una mujer no digna del bautizo. Y era doloroso saber que yo estaba etiquetada de esa forma, que era juzgada de esa forma, cuando yo ya quería cambiar. Yo ya estaba empezando a conocer del gozo de Dios. Y ya después seguimos. Primo siguió animándome, él seguía diciendo que él sentía que Dios tenía algo muy grande para mí en mi vida, porque él me hablaba mucho de Pablo y cómo Jesús encontró a Pablo y cómo Pablo todo lo que había hecho antes y cómo Jesús lo usó tan grandemente en la Biblia. Y como que él me compartía mucho eso, y yo empezaba a entender cómo Dios sí usaba a las personas, que a lo mejor para los demás son personas que juzgamos o personas que las vemos solamente por su pasado, solamente por sus errores, pero Jesús puede usarnos a todos nos puede usar. Entonces, ya cuando yo empecé a sentir más
la presencia de Dios fue cuando falleció mi papá en el 2015. Ahí fue cuando yo empecé a sentir que Él estaba empezando a alinear más mi vida para acercarme más a Él, porque justo cuando mi papá falleció, al siguiente día yo empecé un trabajo nuevo. Y justo a la vuelta de la esquina de mi trabajo nuevo estaba una consejera pastoral a la que yo empecé a ir para que me ayudara con el duelo de mi padre. Y allí empecé yo a acercarme más y querer saber más y más de la Biblia, a entender que su gracia estaba sobre mi vida. Entonces, para mí empecé a entender que en ese momento en que tenía el duelo de mi papá, yo tenía un gozo y una paz que empezaba a sentir, porque ya las oraciones que yo tenía antes, porque yo como toda mujer anhelaba tener un matrimonio, anhelaba tener una familia, anhelaba tener estabilidad, anhelaba tener alguien que me amara, alguien a quien yo pudiera amar, alguien que me respetara. O sea, eran cosas que anhelaba y pensaba que nunca lo iba a poder tener. Pero gracias a Dios que me dio esas bendiciones, me dio mis 4 bendiciones, me dio a mi esposo. Y entonces así ha sido la transformación poco a poco. Y en el 2020 yo empecé a pedirle a Dios que purificara mi corazón. Yo empecé a pedirle a Dios que yo quería servirle más, porque como les dije, yo siempre me enfocaba mucho en la escuela, luego me enfoqué mucho en el trabajo, trabajaba mucho, pero no dedicaba mucho tiempo a servir en la iglesia. Y cuando empecé a pedirle a Dios por esto, igual de esa forma fue cuando Jesús empezó a ayudarme a que sacara todo esto que traía yo guardado, todo estos dolor, todas estas cargas. Yo sentía, había cosas que nunca jamás había compartido, que empecé primero a compartírselas a mi consejera pastoral, a la doctora Tania Paniagua. Me ayudó muchísimo durante ese proceso de sanación, y ella me decía, o sea, deja que el Espíritu Santo te guíe, y yo no quería soltar esas cosas, y yo no quería soltarlas porque yo no me quería perdonar a mí misma. Porque aunque yo creía en el perdón de Dios, yo todavía no estaba, para mí era muy difícil perdonarme. A mí eso fue como la etapa final de otra etapa de transformación, porque para mí era muy difícil hablar, sacar del fondo de mi mente, de mis recuerdos, las cosas feas que yo había hecho y poder perdonarme a mí misma. Entonces fue cuando, o sea, ella me dijo, Lace, tú no eres más grande que Dios. Si tú crees que ya Dios te perdonó, entonces tú también tienes que perdonarte. Y de allí fue una liberación, que entonces allí sí sentí que las cadenas se rompieron totalmente. Y allí fue cuando empecé a ver las puertas divinas que Dios empezó a abrir. Empecé a ver que se empezaron a ver oportunidades para servir en el ministerio, para poder empecé a verme como instrumento útil para Dios. Mi vida se transformó totalmente, de saber que antes me sentía avergonzada de mí misma, me sentía avergonzada de contar mis pecados, me sentía avergonzada de contar mi historia. Era para mí muy penoso que la gente supiera eso, pero ahora sé que me siento libre, siento que lo puedo compartir, y al contrario me gusta poder compartirlo, porque ahora sé lo que Dios puede hacer con las vidas, lo que Dios puede hacer con nosotros. Y de que sí, a veces cuando nos sometemos a Él, sí nos vamos a pasar por el fuego, y sí nos va a volver a quebrantar y nos va a moldear, pero nos va a moldear para poder servirle a Él y darle gloria a Él por todo lo que Él hace. Entonces, si antes alguien me hubiera preguntado si yo me imaginaba que iba a poder estar sirviendo en ministerio, yo hubiera dicho no, porque no me creía digna de eso, pero ahora yo sé que el llamado es porque Él es quien se glorifica por medio de lo que yo pueda hacer, porque Él es el que lo hace por medio de mí. Y yo sé que ante todo soy su hija, y sé que yo pido por las personas que se sientan en el lugar como yo me sentía, de que esos procesos es un proceso, pero
pero Dios nos restaura, Dios nos limpia, Dios nos cambia. Y para mí el salmo que les dije que me ayudaran a compartir es un salmo que desde que yo empecé en mi caminar con Dios, desde cuando Primo me habló de primero de que me encontró en ese pozo de lodo, que esa noche que yo toqué fondo, es el Salmo 42, donde dice la palabra de Dios: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y porque ese es el momento, o sea, de allí me sacó, de ahí ya les compartí, de ahí me sacó. Y gracias a Dios que ahora podemos estar aquí compartiéndolos un poco y seguir viendo las maravillas que sigue haciendo nuestras familias, nuestras vidas. Es que sigue, Primo. So, hermano, cuando Jackie estaba en ese momento que ella les platicó tocando fondo, yo servía en la iglesia, servía con los jóvenes. Pero déjeme decirle algo, estaba en la iglesia, pero mi corazón ya estaba en el mundo. Yo estaba sirviendo en la iglesia, y en la iglesia que yo estaba antes servías 1 o 2 años y entregabas posición a los siguientes líderes de jóvenes. So, yo estaba sirviendo en la iglesia, pero ya estaba conociendo amistades, estaba en una relación con una muchacha que no era de la iglesia. So, ya estaba mal y mi corazón ya estaba en el mundo. Cuando yo terminé con esa relación, pero yo ya estaba decidido a terminar mi lapso de servir en la iglesia porque sentía feo dejarles todo tirado. Estaba a escondidas viviendo una doble vida espiritualmente. Cuando conozco a Jackie, la veo en esa situación y empiezo a hablarle de Dios, empiezo a hablarle y en ese momento yo decía, ¿cómo le puedo hablar yo de Dios si mira la vida que estoy viviendo? Pero le estoy hablando de Dios y estoy mirando la transformación de Jesús en su vida. So, en ese momento el Señor me hizo sentir a mí, todavía me sirves, todavía eres útil. So, cuando yo le hablo a ella y se transforma, ahí es donde me gusta este canto, este versículo de la Biblia que dice: me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque una vez más el Señor me sedujo. Una vez más el Señor me hizo sentir que era útil y para ganarme a mi esposa. Con esto entregamos al lugar, hermano.